En distintas regiones de México persisten misterios que nunca lograron cerrarse, desapariciones marcadas por silencios oficiales, muertes envueltas en versiones contradictorias y hechos que dejaron más preguntas que respuestas. Expedientes abiertos durante años revelan huecos, testimonios rotos y escenas que parecen diseñadas para ocultar algo más profundo. Hoy analizaremos 7 de estos casos reales que aún proyectan una sombra inquietante. 1. La noche del 26 de septiembre de 2014 marcó uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de México, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa salió rumbo a la ciudad de Iguala con la intención de tomar autobuses para desplazarse a una manifestación. Eran jóvenes de primer y segundo año, muchos de ellos provenientes de comunidades rurales de Guerrero, acostumbrados a viajar en grupo y a coordinarse en actividades estudiantiles. Lo que ocurrió después quedó registrado en informes fragmentados, llamadas de emergencia y relatos que, con el tiempo, solo ampliaron la incertidumbre. Al llegar a la zona urbana, los autobuses fueron interceptados por policías municipales que bloquearon el paso y ordenaron detenerse. Los estudiantes comenzaron a descender, algunos intentando dialogar, otros buscando resguardarse, mientras patrullas adicionales se aproximaban por calles laterales. Testigos declararon haber escuchado disparos aislados y gritos que se mezclaban con motores y sirenas. Los jóvenes fueron rodeados, algunos sometidos en el suelo, otros trasladados a vehículos oficiales. Horas más tarde, distintos grupos de normalistas quedaron dispersos por la ciudad, intentando huir o localizar a sus compañeros, sin comprender aún la magnitud de lo sucedido. De 43 de ellos no volvió a saberse nada. Las primeras declaraciones oficiales aseguraron que la policía municipal había actuado por cuenta propia, aunque informes paralelos indicaron la presencia de otras corporaciones no mencionadas en los reportes iniciales. Nadie admitió haber dado la orden de detener a los jóvenes y las comunicaciones internas mostraron vacíos temporales que impidieron reconstruir una secuencia precisa. Algunos testimonios recabados durante las primeras horas fueron descartados sin explicación, mientras otros testigos denunciaron presiones para modificar versiones. Los familiares comenzaron búsquedas inmediatas en hospitales, calles y estaciones de policía. En ciertos puntos, funcionarios afirmaron que los estudiantes habían sido liberados. En otros, aseguraron que nunca estuvieron bajo su custodia. Con el paso de los días, nuevos elementos complicaron el panorama. Varios autobuses utilizados esa noche no aparecían en los informes iniciales, y uno de ellos fue retirado discretamente antes de que llegaran los investigadores federales. La existencia de ese vehículo generó dudas sobre su contenido y sobre quién ordenó su desaparición de la escena. A medida que avanzaron las pesquisas, surgieron declaraciones obtenidas en circunstancias cuestionadas por organismos de derechos humanos, que señalaron inconsistencias entre los dichos de los detenidos y la evidencia encontrada en campo. Muestras biológicas fueron analizadas en laboratorios internacionales, pero no lograron esclarecer el paradero del grupo completo. Las inspecciones en basureros, ríos y terrenos baldíos revelaron restos inconclusos, objetos personales aislados y fragmentos de ropa imposibles de vincular de manera definitiva. En los meses siguientes, diversas instituciones generaron informes que no coincidían entre sí. Los horarios variaban, las rutas se modificaban de un documento a otro, y la identificación de unidades policiales aparecía incompleta. Además, surgieron contradicciones sobre la participación de fuerzas estatales y federales, ya que algunas grabaciones urbanas sugerían su presencia en puntos clave, aunque esos datos no figuraban en los expedientes. Las familias, organizadas en brigadas de búsqueda, encontraron zonas restringidas que no habían sido inspeccionadas pese a aparecer en testimonios iniciales. Algunos agentes implicados fueron transferidos, suspendidos o declarados inubicables. Las comunicaciones interceptadas esa noche mostraban mensajes cortados, silencios prolongados y llamadas no registradas en las bitácoras. Años después aparecieron nuevos peritajes que cuestionaron conclusiones previas, señalando errores en la recolección de evidencia y en el análisis de escenas. Especialistas pidieron revisar las rutas de los autobuses
indicando que la cronología oficial omitía momentos decisivos. La ausencia de registros sobre patrullajes en sectores específicos de Iguala mantuvo abierta la sospecha de que parte de la operación nunca fue documentada. Mientras tanto, las familias continuaron recorriendo cerros, barrancas y fosas clandestinas. En numerosos puntos se encontraron restos que no correspondían a los estudiantes, lo que evidenció la magnitud de la violencia en la región. Las carpetas de investigación acumularon miles de páginas sin una conclusión unificada. No se esclareció la razón exacta de la detención inicial ni el destino final de los jóvenes. Algunos reportes señalaban movimientos de vehículos oficiales hacia zonas rurales, sin corroboración de GPS ni bitácoras. Otros mencionaban la intervención de terceros no identificados, citados en comunicaciones interceptadas pero nunca vinculados a nombres concretos. El caso quedó atrapado entre versiones opuestas, documentos reservados y decisiones administrativas que frenaron los avances. La falta de una reconstrucción completa mantuvo abierta la duda sobre lo ocurrido en las horas posteriores a la detención. Las imágenes de autobuses perforados, los casquillos recogidos en distintas avenidas y los testimonios de sobrevivientes delinearon una escena compleja que no ha encontrado cierre. Hasta hoy, la desaparición de los 43 normalistas continúa como un expediente inconcluso, marcado por omisiones oficiales, evidencia insuficiente y una verdad fragmentada que sigue sin revelarse. 2. La desaparición de la familia Enríquez Pantoja en Chihuahua fue reportada a mediados de 2009, cuando vecinos del fraccionamiento Los Encinos notaron que la casa donde vivían Alfonso Enríquez, su esposa Marisela Pantoja y sus 2 hijos permanecía cerrada durante varios días, sin movimiento alguno y con el vehículo familiar estacionado exactamente en la misma posición. Nadie había escuchado ruidos inusuales ni detectado visitas extrañas. Un conocido cercano, preocupado por la falta de contacto, acudió a la vivienda y observó que las luces interiores seguían encendidas, aunque no se percibía actividad. Cuando la policía ingresó, encontró un ambiente inquietantemente normal. La mesa del comedor tenía platos usados como si la familia hubiera cenado horas antes. La ropa estaba doblada en las recámaras, los teléfonos celulares cargando junto a la pared y documentos personales acomodados en un escritorio sin señales de revisión. No había signos de forcejeo, puertas dañadas ni objetos fuera de lugar. Los oficiales describieron la escena como detenida en el tiempo. Las camas estaban tendidas, excepto una que parecía haber sido usada esa misma madrugada. El refrigerador contenía alimentos frescos y las llaves principales colgaban del gancho donde siempre se colocaban. Las carteras y bolsos permanecían en la casa, junto con tarjetas bancarias y dinero en efectivo, lo que descartó la posibilidad de una salida voluntaria de último momento. Durante los primeros días, las autoridades entrevistaron a vecinos que afirmaron haber visto a la familia por última vez un jueves al anochecer. Algunos recordaron escuchar la puerta del garaje abrirse y cerrarse alrededor de las 10, aunque nadie logró confirmar si la camioneta llegó a salir. Un testigo dijo haber notado una camioneta blanca detenerse brevemente frente a la casa, pero no supo identificar si alguien subió o bajó del vehículo. Las cámaras de la zona no captaron registros claros, ya que varias estaban descompuestas desde semanas antes. La investigación se centró en el historial de la familia, conocido por ser reservado y con pocos conflictos. Alfonso trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones y había reportado recientemente fallas en antenas rurales que lo obligaron a viajar largas distancias. Marisela trabajaba desde casa confeccionando uniformes escolares y mantenía comunicación frecuente con clientes locales. Los niños asistían a una primaria cercana y tenían rutinas fijas. Ningún familiar reportó problemas recientes. Con el avance de la investigación, llamó la atención que no se encontrara ningún indicio de traslado. Los armarios contenían toda la ropa, los zapatos estaban acomodados y las tarjetas de transporte seguían en la mesa de la entrada. Tampoco hubo registros de compras, retiros bancarios o llamadas inusuales en los días previos. Las autoridades rastrearon las últimas comunicaciones telefónicas, que mostraron conversaciones rutinarias sin indicios de alarma. La última actividad digital de Alfonso quedó registrada a las 21:47,
cuando envió un informe laboral desde su computadora. Después de eso no hubo más señales. Las autoridades revisaron la vivienda con luminol y otros reactivos en busca de rastros que indicaran violencia, pero no se detectó nada relevante. La casa estaba limpia, pero no en exceso. Mostraba el orden habitual según familiares. En el patio trasero encontraron una silla caída, aunque no había huellas, pisadas ni marcas en la tierra que sugirieran una confrontación. Un portón lateral tenía el seguro puesto desde adentro, lo que implicaba que, si la familia había salido por ese punto, alguien habría debido cerrarlo desde afuera. Los investigadores consultaron hospitales, retenes carreteros y listas de ingreso a albergues, sin obtener datos que coincidieran con el grupo familiar. Tampoco se hallaron registros de la camioneta circular en carreteras estatales durante la noche de la desaparición. El vehículo permaneció siempre en la cochera, y las llaves estaban colgadas en el lugar habitual. Una de las líneas de investigación examinó la posibilidad de que la familia hubiera sido obligada a salir en otro vehículo, pero no existió evidencia directa de ello. Los vecinos aseguraron no haber escuchado gritos, golpes ni movimientos bruscos. Un perro de la cuadra, conocido por ladrar ante cualquier ruido, no reaccionó esa noche según su dueño. Con el paso de las semanas, las autoridades comenzaron a sospechar que la desaparición pudo haber ocurrido en un lapso muy corto, posiblemente entre las 10 de la noche y la medianoche, cuando las calles del fraccionamiento permanecían tranquilas. El análisis del medidor de electricidad mostró un descenso brusco en el consumo poco después de las 11, como si nadie hubiera vuelto a encender luces o aparatos. A pesar de ello, no había señales de un corte repentino ni de manipulación externa. Los familiares mencionaron que Alfonso había comentado en una ocasión sentirse vigilado durante sus viajes a zonas remotas, aunque no mencionó amenazas específicas. Marisela, por su parte, había recibido una llamada anónima días antes, en la que alguien preguntó por un pedido que ella no reconoció. Esa llamada no pudo ser rastreada. Los niños no mostraron cambios de conducta previos, según maestras y compañeros de clase. En los meses posteriores, surgieron testimonios que complicaron la cronología. Un chofer de transporte público afirmó haber visto a una mujer parecida a Marisela en un crucero cercano durante la madrugada, aunque no pudo precisar la fecha. Otro testigo aseguró haber escuchado un motor encenderse en la casa a altas horas de la noche, pero la camioneta nunca se movió. Nada de esto pudo confirmarse con evidencia física. La vivienda fue abandonada durante años, custodiada periódicamente por autoridades que nunca lograron identificar un patrón o explicación. La escena permanecía quieta, intacta, como si la familia hubiera salido por un momento y estuviera por regresar. Sin embargo, no hubo rastros de huida, ni notas, ni señales de despedida. Cada objeto dentro de la casa apuntaba a una rutina interrumpida sin motivo aparente. Hasta hoy, el caso de la familia Enríquez Pantoja sigue siendo uno de los expedientes más desconcertantes del norte del país. Un suceso en el que la ausencia de violencia resultó más inquietante que cualquier evidencia física, y donde la vida cotidiana quedó suspendida en un silencio que ningún informe ha logrado descifrar. 3. El caso conocido como el desvío de la carretera 175 comenzó a tomar forma en 2011, cuando un conductor reportó haber encontrado un sedán gris detenido en un tramo boscoso entre San José del Pacífico y el entronque Aguelatao. El motor seguía encendido, las luces estaban prendidas y las puertas sin seguro. En el asiento del conductor se hallaron una cartera, un teléfono móvil y una chamarra doblada. No había señales de forcejeo ni huellas frescas alrededor. La policía estatal acudió horas después y extendió la búsqueda hacia ambas orillas del camino, pero no encontró rastro de su ocupante, un profesor rural identificado por documentos dentro del vehículo. Las primeras hipótesis apuntaban a un accidente, pero no había barrancos marcados ni huellas de frenado. Semanas más tarde, un segundo vehículo fue encontrado en condiciones similares. Una camioneta blanca también encendida, con el equipo de trabajo de un comerciante acomodado en la parte trasera. El hallazgo ocurrió a menos de 5 kilómetros del primer punto. El terreno presentaba maleza densa, con zonas en las que el sonido del tráfico se apagaba por completo, creando un aislamiento natural. A pesar de ello,
Los agentes no detectaron signos de ingreso a pie en los senderos cercanos. La coincidencia generó inquietud entre los pobladores, que comenzaron a evitar el desvío durante la noche. En ambos casos, los reportes oficiales describieron un patrón idéntico: vehículos funcionales, sin daños, con los objetos personales de las víctimas intactos. Los familiares aseguraron que ninguno de ellos tenía motivos para desaparecer voluntariamente. Algunos declararon que las últimas llamadas realizadas por ambos hombres fueron breves y sin tono de urgencia. El expediente tomó un giro inesperado cuando, en 2013, un tercer caso fue añadido al archivo. Esta vez se trataba de un automóvil compacto encontrado a un lado de la carretera, ligeramente ladeado pero sin impactos. El motor estaba apagado, aunque todavía tibio, y las llaves seguían puestas. Dentro del vehículo, la radio estaba encendida con un volumen muy bajo. Las pertenencias de la conductora, una joven estudiante de enfermería, estaban ordenadas en el asiento trasero. El teléfono mostraba una llamada perdida a las 19:12, justo antes del momento estimado de la desaparición. La búsqueda se amplió con drones y brigadas civiles, sin resultados. Lo más desconcertante de estos tres casos fue la ausencia de una línea común entre las víctimas. No tenían relación entre sí, no compartían rutas frecuentes y no pertenecían a un mismo grupo social. La única coincidencia era el tramo carretero y el modo en que sus vehículos habían sido encontrados. Las autoridades clasificaron el archivo como expediente provisional, pero no hubo avances significativos. Los informes técnicos señalaban que la zona carecía de señal estable, lo que dificultó la reconstrucción de llamadas y tiempos exactos. Un perito mencionó que el silencio del lugar podía desorientar a cualquier persona que descendiera del vehículo, pero no explicó por qué las pertenencias permanecían intactas ni por qué nadie fue visto caminando por la carretera en esas fechas. En años posteriores, conductores ocasionales reportaron la presencia de autos detenidos sobre la orilla, aunque al acercarse descubrían que se trataba de fallas mecánicas o paradas momentáneas. Aún así, el temor persistió. Algunos lugareños afirmaron haber escuchado motores encendidos en la madrugada sin que hubiera vehículos circulando, pero este tipo de testimonios nunca fue respaldado por evidencia. Lo que llamó la atención de los investigadores fue la distancia exacta entre los puntos de hallazgo. Los tres vehículos estaban alineados a lo largo de un tramo de 11 kilómetros con curvas pronunciadas, áreas sin iluminación y una salida secundaria que conectaba con caminos forestales poco transitados. Estos caminos fueron explorados a fondo, pero no se encontró ropa, huellas, restos, ni indicios de campamentos improvisados. El archivo fue cerrado de manera temporal en 2016, cuando las autoridades declararon que no había nuevos datos para integrar. La decisión provocó inconformidad en los familiares, quienes insistieron en que el patrón debía investigarse como un mismo fenómeno. Sin embargo, los peritos concluyeron que no existía evidencia suficiente para vincular los tres casos de manera formal. A pesar del cierre administrativo, el tramo ganó una reputación silenciosa entre los transportistas. Varias compañías recomendaron a sus choferes evitar detenerse en la zona bajo cualquier circunstancia. En inspecciones más recientes, realizadas por particulares, se observó que parte del asfalto presentaba marcas antiguas que no coincidían con accidentes reportados. Tampoco se encontró explicación para varios objetos recolectados en 2018. Una botella sin abrir, un par de lentes y un cuaderno con páginas en blanco, todos situados en un radio de 2 kilómetros, sin relación aparente con las víctimas. Hasta hoy, el expediente del desvío de la carretera 175 continúa sin resolución clara. Los vehículos, intactos y sin señales de violencia, siguen siendo el punto central de un misterio en el que la ausencia total de rastros resulta más inquietante que cualquier evidencia. Las desapariciones permanecen registradas como sucesos independientes, aunque la similitud en las condiciones del hallazgo mantiene abierta la duda sobre lo que realmente ocurrió en ese tramo remoto. 4. La periodista Regina Martínez fue encontrada sin vida en su domicilio de Xalapa el 28 de abril de 2012, luego de que un colega notara que no respondía llamadas desde la mañana anterior.
La puerta principal mostraba signos de haber sido manipulada, aunque no estaba forzada en su totalidad, y en el interior la escena presentaba una mezcla desconcertante de desorden y selectividad. Algunos objetos estaban fuera de lugar, mientras que otros, de valor económico, permanecían intactos. La primera inspección sugirió un posible robo, pero los peritos no lograron establecer con precisión qué faltaba, ni si el ingreso había sido planeado. Regina era conocida por investigar temas de seguridad pública y corrupción política, y durante los meses previos había publicado reportajes que generaron incomodidad en distintos sectores. Compañeros de trabajo mencionaron que había recibido comentarios inquietantes, no necesariamente amenazas directas, pero sí advertencias que ella tomaba con reserva. Ninguna de estas situaciones quedó asentada formalmente en denuncias previas. La policía ministerial abrió una carpeta de investigación y entrevistó a vecinos que aseguraron no haber escuchado ruidos fuertes durante la noche. Uno de ellos recordó ver a dos hombres caminando por la calle alrededor de la medianoche, aunque no pudo identificar rasgos ni vestimenta con claridad. Las cámaras de seguridad cercanas no aportaron imágenes útiles. Algunas estaban descompuestas y otras no tenían visibilidad hacia la entrada del domicilio. A las pocas semanas se detuvo a un sospechoso cuya confesión, según informes posteriores, fue obtenida en circunstancias cuestionadas. Organizaciones internacionales señalaron inconsistencias en las pruebas que lo vinculaban al caso, así como contradicciones en sus declaraciones. Su versión describía un robo improvisado, pero esta teoría no coincidía con varios elementos de la escena. Tampoco explicaba por qué ciertos objetos de valor no fueron tocados ni por qué el domicilio mostraba un desorden selectivo, más cercano a una búsqueda específica que a un hurto sin planificación. La defensa del detenido denunció irregularidades en el proceso, entre ellas la falta de peritajes completos en horarios clave y el extravío de una cadena de custodia vinculada a un objeto encontrado en la sala. Además, un análisis independiente solicitó revisar nuevamente muestras que, según su revisión, no habían sido procesadas con técnicas actualizadas. Mientras tanto, reporteros cercanos a Regina insistieron en que su labor periodística debía considerarse como una posible línea de investigación. Ella trabajaba en temas relacionados con redes delictivas y vínculos políticos, lo que la colocaba en un entorno de riesgos que rara vez quedaba registrado de forma oficial. Las autoridades declararon que no existían indicios suficientes para vincular su trabajo con el crimen, aunque tampoco ofrecieron una explicación alternativa sólida. Con el paso de los meses, varias organizaciones de derechos humanos pidieron reabrir el expediente ante la falta de coherencia en las conclusiones preliminares. Mencionaron que determinados estudios forenses parecían incompletos, en especial los relacionados con la temporalidad de los hechos y la reconstrucción de la entrada al domicilio. También subrayaron que algunos testigos clave nunca fueron llamados a declarar y que piezas del expediente habían sido clasificadas sin justificación clara. La familia de Regina solicitó que expertos externos analizaran la evidencia, señalando que la investigación avanzaba con vacíos importantes y que no existía claridad sobre el móvil del crimen. En una revisión posterior, especialistas concluyeron que la hipótesis del robo no podía sostenerse de manera concluyente y que la escena presentaba elementos contradictorios que sugerían una intervención más compleja. Destacaron la precisión con la que ciertos objetos habían sido manipulados y la ausencia de huellas en puntos donde normalmente quedarían rastros. A pesar de las solicitudes, la investigación se mantuvo sin nuevos avances. Con el tiempo, el expediente fue considerado técnicamente cerrado, aunque sujeto a revisión si surgían nuevas pruebas. Hasta hoy, la muerte de Regina Martínez continúa envuelta en una combinación de irregularidades procesales y preguntas sin responder. El caso permanece como uno de los episodios más controvertidos del periodismo en México, un punto en el que la ausencia de responsables y la falta de una reconstrucción clara mantienen abierta una sombra que ninguna instancia ha logrado disipar. 5. Durante décadas, el canal de la Compañía, situado entre los municipios del oriente del Valle de México, acumuló una historia silenciosa que pocos querían mirar de frente. Desde finales de los años 80 comenzaron a aparecer cuerpos flotando en distintos tramos, algunos completos,
otros reducidos a restos que apenas permitían una identificación preliminar. La mayoría eran descubiertos por trabajadores de limpieza o vecinos que caminaban cerca de los bordes en las primeras horas de la mañana. En muchos casos no había señales claras de violencia reciente debido al estado de descomposición, pero los peritos coincidían en que la muerte no correspondía a accidentes. Las autoridades estatales abrieron expedientes dispersos que, con el tiempo, formaron un archivo voluminoso y contradictorio. Cada hallazgo parecía independiente del anterior. Edades variables, géneros distintos, ropas sin patrones repetidos. Sin embargo, todos aparecían en un tramo específico donde el agua era más lenta y los desechos tendían a acumularse. En algunas ocasiones se encontró a personas reportadas como desaparecidas en municipios cercanos, pero en la mayoría de los casos no existía denuncia previa. Los cuerpos pasaban semanas en servicios forenses sin que nadie acudiera a reconocerlos. La dificultad de identificación se agravaba por el agua contaminada del canal, que aceleraba la degradación de restos y borraba huellas superficiales. En los años 90, cuando el número de hallazgos comenzó a aumentar, se propuso que el canal funcionaba como punto de desecho para distintos grupos delictivos. Aún así, ningún caso pudo ser vinculado directamente a organizaciones específicas. Peritos señalan que, si se trataba de actividades coordinadas, la falta de un patrón claro resultaba inusual. No había similitudes en ataduras, cortes o indicios de traslado previo. Algunos cuerpos aparecían con ropa limpia, otros llegaban sin vestimenta, y pocos presentaban objetos personales. Varias veces se intentó determinar si los restos provenían de municipios altos arrastrados por corrientes, pero el flujo del canal no respaldaba completamente esa teoría. En 2003 se generó un operativo especial para vigilar el tramo donde más cuerpos habían sido encontrados. Se instalaron cámaras, se reforzó la iluminación y se realizaron rondines nocturnos. Durante los primeros meses no hubo hallazgos, pero al año siguiente, cuando parte del equipo fue retirado por falta de presupuesto, el número volvió a incrementarse. Sin embargo, la vigilancia nunca captó el momento en que algún cuerpo era depositado en el agua. A veces aparecían de un día para otro, otras veces eran encontrados horas después de que el canal había sido inspeccionado sin novedades. En 2010, se presentó un informe estatal que recopilaba más de 100 casos vinculados al canal. El documento mencionaba que cerca del 40% de los cuerpos nunca fueron reclamados y quedaron registrados como desconocidos. La falta de denuncias no permitió trazar historial médico, redes familiares o últimas ubicaciones conocidas. Algunos restos tenían marcas antiguas de cirugías o fracturas que pudieron haber facilitado una identificación, pero no hubo coincidencias en bases de datos. Los servicios forenses destacaron que ciertos casos parecían corresponder a personas en situación de calle, mientras que otros mostraban rasgos de vida doméstica estable. No existía un perfil común. Durante una inspección en 2015, trabajadores del canal encontraron restos óseos que, según los análisis, pertenecían a más de un individuo, mezclando fragmentos de distintas edades. Se sospechó que las corrientes los habían reunido en un mismo punto, aunque no hubo certeza sobre el origen. Ese hallazgo reabrió temporalmente el interés público y generó presión para revisar expedientes acumulados. Pero la revisión solo confirmó la falta de vínculos directos entre casos. Con los años, la narrativa oficial osciló entre variantes de delito común, abandono de cuerpos y accidentes improbables. Ninguna de estas explicaciones logró sostenerse por completo. La ausencia de testigos directos dificultó cualquier reconstrucción. Los habitantes locales afirmaban que, pese a vivir cerca del canal, nunca veían movimientos sospechosos. Solo amanecían con la noticia de un nuevo hallazgo. En entrevistas aisladas, algunos vecinos mencionaron haber escuchado vehículos detenerse brevemente durante la madrugada, aunque no supieron precisar si estaba relacionado con los casos. En 2018 se implementó un sistema adicional de rejillas para retener objetos grandes y facilitar la detección inicial de restos, pero esto no cambió la dinámica de desapariciones en la zona. Los reportes continuaron siendo esporádicos, sin picos estacionales ni horarios identificables. Cada hallazgo seguía un mismo guión. Trabajadores daban aviso, la policía acordonaba, los forenses removían los restos,
y el expediente quedaba abierto por tiempo indefinido. Hasta hoy, los cuerpos del canal de la compañía permanecen como uno de los fenómenos más inquietantes de la región. Durante décadas, la suma de casos aislados se convirtió en una acumulación difícil de ignorar. Sin patrón claro, sin responsables identificados y con decenas de víctimas sin nombre, el canal carga una historia fragmentada que ningún informe ha logrado unir ni explicar con certeza. 6. El incendio en la guardería ABC ocurrió la tarde del 5 de junio de 2009 en Hermosillo, cuando más de un centenar de menores se encontraban dentro de un edificio adaptado para funcionar como estancia infantil subrogada. El fuego inició en una bodega contigua utilizada por el gobierno estatal para almacenar documentos, equipos y archivos administrativos. Según los primeros reportes, una chispa producida por un aparato de aire acondicionado defectuoso habría alcanzado materiales inflamables, provocando una rápida propagación. Sin embargo, esa explicación nunca quedó plenamente confirmada. Cuando los equipos de emergencia llegaron, el techo de la guardería había cedido en varios puntos y la visibilidad era casi nula. Los testimonios de sobrevivientes y rescatistas indicaron que las salidas no eran suficientes para el número de niños presentes y que algunas rutas estaban obstruidas por mobiliario. Con el paso de las horas, se confirmó la magnitud de la tragedia. En los días siguientes, las investigaciones se enfocaron en determinar el origen exacto del fuego y la responsabilidad administrativa. Sin embargo, pronto surgieron inconsistencias. Los peritos encontraron irregularidades en la documentación del inmueble, como permisos incompletos y planos que no coincidían con las modificaciones realizadas en el interior. También se detectaron discrepancias en las bitácoras de inspección, que parecían haber sido llenadas de forma retroactiva. La fecha de una revisión de seguridad contra incendios figuraba alterada, y el supervisor responsable declaró no recordar haber firmado ciertos documentos. En paralelo, la revisión del área donde comenzó el siniestro reveló que la bodega contenía expedientes y materiales, cuya naturaleza no fue aclarada del todo. Algunos archivos estaban clasificados como reservados, y aunque se informó que la acumulación de papel había actuado como combustible, nunca se determinó con precisión qué tipo de documentos se guardaban ahí, ni por qué estaban en un espacio sin medidas adecuadas. Tampoco se explicó por qué la bodega carecía de sistemas básicos de detección y por qué no existía un inventario completo de su contenido. A medida que avanzó la investigación, se señaló que la guardería había operado durante años con permisos que no correspondían a las modificaciones estructurales hechas en el inmueble. Los dueños declararon haber cumplido con todos los requisitos, pero las autoridades federales concluyeron que la supervisión local no fue consistente. Algunas declaraciones sugerían que ciertas advertencias sobre fallas en el sistema de ventilación habían sido ignoradas. Sin embargo, no se encontró evidencia documental suficiente para confirmar una cadena de comunicaciones previa al siniestro. Otra irregularidad surgió al revisar el sistema de protección civil. Las bitácoras mostraban visitas de inspección que, según testigos, nunca ocurrieron. Una empleada afirmó haber visto llegar a 2 funcionarios días antes del incendio, pero no pudo explicar por qué sus nombres no aparecían en los registros oficiales. La investigación tampoco logró esclarecer la razón por la cual la guardería compartía muro con una bodega gubernamental que almacenaba materiales potencialmente peligrosos. Algunos especialistas señalaron que el diseño del inmueble era inadecuado desde su origen, pero la ausencia de planos confiables impidió reconstruir con exactitud las condiciones previas al siniestro. Con el paso de los meses, surgieron cuestionamientos sobre la cadena de custodia de ciertos objetos encontrados en la escena. Una carpeta con documentos parcialmente quemados desapareció de un resguardo temporal sin explicación clara. También se informó que un video de vigilancia de la zona industrial cercana no fue entregado completo. Faltaban varios minutos que coincidían con el inicio del fuego. Las autoridades atribuyeron la ausencia a fallas técnicas, pero los familiares de las víctimas solicitaron revisiones periciales independientes sin obtener acceso total al material. En 2010, se presentaron conclusiones preliminares que señalaban negligencia y errores administrativos, aunque no atribuían responsabilidad directa a personas específicas.
Los familiares consideraron que la investigación había omitido aspectos esenciales, como el manejo de la bodega, la autenticidad de los documentos que acreditaban el funcionamiento de la guardería y la falta de claridad sobre quién autorizó las modificaciones internas. Aunque hubo funcionarios sancionados, muchos de los señalados fueron absueltos en instancias posteriores. Las contradicciones continuaron cuando se analizaron las llamadas de emergencia. Algunos operadores reportaron retrasos en la llegada de unidades, mientras que otros registros mostraban tiempos que no coincidían con los testimonios presenciales. Tampoco se logró determinar por qué una de las puertas laterales permaneció cerrada durante los primeros minutos, pese a que debía funcionar como salida de emergencia. A más de una década del siniestro, el expediente acumula señalamientos, correcciones y dictámenes que no han logrado generar una narrativa unificada. El incendio está oficialmente atribuido a una falla accidental, pero las irregularidades documentales, la ausencia de responsables directos y los detalles no esclarecidos en la bodega contigua mantienen abierto un espacio de duda. Para muchos investigadores, la falta de una reconstrucción técnica precisa y las omisiones administrativas impidieron conocer el origen real del fuego. Para las familias, persiste la sensación de que parte de la verdad permanece oculta entre documentos alterados, procedimientos incompletos y decisiones que nunca fueron explicadas públicamente. 7. El 24 de diciembre de 2018, a las 14:34 horas, un helicóptero Agusta A109S despegó de un helipuerto privado en Puebla con destino a la Ciudad de México. A bordo viajaban la gobernadora recién electa Marta Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle, dos pilotos con amplia experiencia, el capitán Roberto Cope y el primer oficial Marco Antonio Tavera, además de un asistente. El vuelo debía durar menos de media hora y las condiciones meteorológicas eran estables. Sin embargo, apenas 3 minutos después del despegue, la aeronave perdió altitud de manera súbita y se precipitó en un terreno de cultivo en el municipio de Coronango, sin dejar sobrevivientes. El impacto no generó una explosión de gran magnitud, lo que permitió a los primeros equipos de emergencia llegar al lugar y observar que el fuselaje estaba severamente dañado, pero no completamente calcinado. Desde el inicio, la investigación se vio rodeada de interrogantes. Los registros de mantenimiento indicaban que el helicóptero había sido revisado días antes y no presentaba fallas críticas. Además, el historial de la aeronave mostraba que su operación había sido continua y sin incidentes mayores. No obstante, los técnicos encontraron que varios componentes clave, entre ellos el actuador del sistema de control de vuelo y partes de la transmisión, mostraban daños incompatibles con una sola secuencia de fallas. También llamó la atención que los pilotos no emitieran ninguna llamada de emergencia, a pesar de tener entrenamiento para reportar fallas en tiempo real. De acuerdo con los análisis preliminares, la nave experimentó una pérdida de control que no coincidía con una avería única. Los investigadores revisaron el sistema hidráulico, los cables de transmisión y los sensores de actitud. En varios puntos, las piezas estaban intactas. En otros, parecían haber sufrido esfuerzos irregulares difíciles de conciliar con una falla típica en vuelo. Algunos peritos señalaron que el daño del actuador principal parecía anterior al impacto, pero esa conclusión no pudo sostenerse con certeza debido a la fragmentación de las partes. Tampoco se explicó por qué los dos sistemas redundantes, diseñados para evitar un colapso simultáneo, dejaron de responder al mismo tiempo. La grabadora de datos no estaba equipada para registrar audio en cabina, por lo que no existió registro de comunicaciones internas. Esta ausencia complicó la reconstrucción de los últimos segundos del vuelo. Los investigadores recurrieron al análisis de espectro en el motor y al estudio de los patrones de caída. Según un informe técnico, la aeronave descendió en espiral durante los últimos metros, algo que suele ocurrir cuando los controles dejan de responder o cuando el piloto intenta compensar una pérdida súbita de sustentación. Sin embargo, ninguna de las dos explicaciones pudo confirmarse plenamente. Mientras tanto, surgieron discrepancias en torno al origen y la propiedad de algunas piezas utilizadas en el último mantenimiento. Un reporte señaló que ciertos componentes no correspondían a los modelos homologados para la aeronave, aunque no estaba claro si fueron instalados por error
por sustitución temporal o si simplemente estaban mal catalogados. La empresa responsable del mantenimiento presentó documentos que avalaban la legalidad de todas las refacciones, pero la falta de especificaciones completas en los archivos dificultó la verificación independiente. Las pruebas metalúrgicas revelaron que una de las piezas críticas mostró signos de fractura progresiva, pero otras indicaron un daño inmediato asociado al impacto. Esta combinación generó dudas sobre cuál fue la secuencia real de eventos. Los investigadores también revisaron la actuación de los pilotos durante los segundos finales. Ambos tenían licencias vigentes, registros médicos en orden y una trayectoria sin incidentes. La trayectoria del helicóptero antes de la caída mostró un desvío ligero hacia la derecha, pero no un intento claro de aterrizaje de emergencia. Para algunos especialistas, esto sugería que la falla pudo haber sido tan repentina que no dejó margen de maniobra. Para otros, el patrón apuntaba a un control parcial que se perdió de forma abrupta. Otro elemento de incertidumbre provino de los reportes de radar. Los datos confirmaron la pérdida de altitud, pero no lograron determinar si hubo una alteración previa en la potencia del motor. Los análisis del combustible tampoco revelaron adulteración o contaminación significativa. Con el paso de los meses, la investigación reunió fragmentos dispersos, documentos técnicos con conclusiones que no coincidían entre sí, estudios extranjeros que pedían cautela en la interpretación de las fallas y peritajes locales que no podían descartar errores de mantenimiento. Un comité revisor indicó que el trato del expediente había presentado omisiones administrativas, como la ausencia de ciertos formularios de inspección y la entrega tardía de piezas clave para su análisis. La falta de una narrativa unificada alimentó la duda pública. No se identificó un fallo único capaz de explicar la pérdida completa de control. Tampoco se demostró sabotaje, ni se estableció un vínculo entre las fallas detectadas y un error humano específico. La aeronave, en teoría robusta y con sistemas redundantes, mostró fallas simultáneas que no encajaron en ningún patrón documentado por los fabricantes. La caída del helicóptero de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle permanece como uno de los expedientes técnicos más complejos de la aviación reciente en México. Entre informes incompletos, piezas dañadas de forma contradictoria y sistemas que dejaron de funcionar sin explicación clara, el caso quedó suspendido en un punto donde la duda técnica convive con la incertidumbre humana, sin una respuesta definitiva sobre lo que ocurrió en esos últimos minutos de vuelo. Gracias por llegar hasta el final, donde el silencio sostiene lo que el tiempo oculta y las sombras guardan memorias que resisten a desaparecer, recordándonos que toda verdad perdida persiste en la ausencia y solo se asoma a quienes saben escucharla.